Gracias a ustedes por permanecer con nosotros. Ya estamos en la audiencia de hoy, no se la pierdan, es una audiencia especial. Nos acompaña la doctora Anina del Castillo. Ella es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor. Doctora, bienvenida al Tribunal buenas de la Tarde. Buenas tardes y bienvenida a este programa, que también es su espacio. Muchísimas gracias por invitarme y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Vamos a recibirle de la mejor manera y es con una taza de café Santo Domingo, imprescindible para nosotros continuar con este programa de una manera más enérgica. Ese cafecito, doctora, nosotros se lo brindamos a nuestros invitados especiales. Usted es una invitada especial. Gracias a Luastani. Tengan la confianza de que me lo pueden seguir brindando. Así es. Háblenos de la institución que usted dirige, Proconsumidor. Bueno, es una institución que tiene un trabajo arduo y permanente por las tantas quejas de consumidores que se sienten estafados ante la compra de un artículo, de un bien, de un servicio, y acuden a donde ustedes, porque ustedes son los encargados de proteger a los consumidores. Háblenos de lo que está ahora próximo ya, del Black Friday. Pero antes, si me permites, Vianey, antes de entrar al tema del Black Friday, quisiera pues que nos explicara un poquito, para todo el que no tiene el conocimiento, cuáles son los límites del accionar de Proconsumidor, porque a veces la gente entiende que todo le corresponde a Proconsumidor y hay otras instituciones pues que regulan otros temas que a veces la gente confundida entiende que les competen a ustedes. Muchísimas gracias por permitirme hacer esos señalamientos. Pues Proconsumidor es la entidad del Estado Dominicano llamada a tutelar los derechos de los consumidores y de los usuarios en bienes y servicios en el mercado. Y cuando hablamos de tutelar los derechos de los consumidores y de los usuarios en el mercado, estamos hablando de casi todo lo que se compra y por casi todo lo que se paga. Es decir, por un bien, una televisión, una plancha, una taza, o bien cuando pagamos por un servicio que va cualquier cosa, una lavandería, la reparación de nuestro vehículo o cualquier otro servicio. Es importante, sin embargo, destacar que hay otras instancias, como usted muy bien decía, que tienen funciones parecidas. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, tiene los centros de atención al usuario, que son los que ven las quejas en el caso de las telecomunicaciones. ¿Cuáles son los servicios de telecomunicaciones? El cable y el teléfono, que son probablemente el renglón más reclamado, que también es muy reclamado en Proconsumidor y que nos dicen, bueno, mire, no nos han atendido, pero que no forma parte de las competencias y que es respetuoso de los marcos legales, tenemos que dejar que el Indotel los resuelva. Otro servicio que escapa de Proconsumidor, porque hay un mandato expreso de la ley, es la parte de los servicios financieros. La Superintendencia de Bancos regula cargos adicionales en tarjetas de crédito o en tarjetas de débitos. Cuando usted tiene algún reclamo contra su banco, es con la Superintendencia de Bancos que debe de resolverlo, no con Proconsumidor. Y el otro que también es muy reclamado son los servicios de energía eléctrica, la provisión de los servicios de energía eléctrica de todas las empresas que transmiten energía y que por tanto tienen con los usuarios un contrato de servicios. En el caso de que entiendan que no se le preste ese servicio o que hay algún otro elemento que viole esa confianza que usted está depositando en esa empresa y por la que usted le paga mensualmente, entonces tienen que ir a la entidad de la Superintendencia de Electricidad, que es la llamada a darle la respuesta correspondiente. Pero sin embargo, hay muchísimas otras áreas que sí forman parte de nuestro día a día, todo lo que es compra de alimentos, todo lo que es compra de elementos que nos dan en alguna medida algún tipo de respuesta. El mundo
desde el momento del nacimiento, todo lo que tenemos que comprar para nuestro bebé, hasta el momento de la muerte, hay consumo. Y en ese consumo está Proconsumidor. El tema que le planteé ahorita al inicio de la entrevista, ahora usted tiene mucho trabajo con esto del Black Friday, sobre todo, sí. ¿Cómo ustedes pueden regular de que los establecimientos comerciales, sabemos que se venden muchos electrodomésticos, se vende de todo, pero mayormente electrodomésticos. Hasta los fruteros hacen Black Friday. Y cómo ustedes como institución pueden entonces regular esto para que la gente no sea engañada, para que el consumidor se sienta satisfecho de la compra y que entienda que verdaderamente le hicieron un descuento con motivo de una fecha específica que se celebra. Lo más importante es que Proconsumidor es una entidad que está presente y que se siente en el día a día de los dominicanos, y porque se siente justamente tenemos la posibilidad de hacer muchísimo más. Solamente para darle un dato complementario a esto que voy a decir, recientemente un medio hizo una evaluación de los servicios que Proconsumidor prestaba en un caso en particular, y la respuesta favorable sobre el quehacer de la institución, y es un medio muy grande del país, fue por parte de los que respondieron esa encuesta de un 89.9% favorable a la gestión de Proconsumidor. 89.9 es un 90% de favorabilidad en una encuesta que Proconsumidor no promovió, que nos enteramos de manera casual, y los resultados están ahí, y parecería que por tanto el trabajo que venimos realizando es bastante valorado positivamente por los dominicanos y las dominicanas. Pero voy a responder en ese contexto entonces su pregunta. Proconsumidor trabaja proactivamente. Y al trabajar proactivamente tenemos la oportunidad de rendir, así como queremos que le rindan los chelitos a la gente, también nosotros rendimos. Es un trabajo muy organizado, es un trabajo que parte del primero la planificación de cuáles son las áreas puntuales donde se puede presentar una crisis e intervenir antes de que se presenten. Y voy a decir cómo intervenimos. Intervenimos probablemente en dos ámbitos fundamentales. Uno, la educación al sector consumidor que va a recibir ese bien o que va a estar interesado en ese servicio. Y la otra, en los aspectos que tienen que ver con el proveedor. El proveedor, señores, para los que no saben lo que significa esa palabra, es que quien te vende un bien, quien te vende el televisor, quien te vende la plancha, quien te vende cualquier cosa, o el que te preste el servicio. Es decir, el taller de mecánica donde llevaste a arreglar tu vehículo, o el taller donde llevaste a arreglar un electrodoméstico, lo que sea. Entonces, de nuevo retomando el ámbito de su pregunta, con motivo del Black Friday hemos organizado jornadas que empezaron hace 2 y 3 meses con los proveedores justo para esta fecha, para recordarles sus obligaciones frente a los consumidores con motivo de Black Friday. Pero esa jornada no es solamente recordarles sus obligaciones, sino también talleres prácticos, talleres con las empresas que hacen la publicidad, talleres con el personal de supervisión, porque no hacemos nada con apostar a sencillamente la sanción al proveedor que incumple. Tenemos que ser facilitadores, tenemos que promover cada vez más las buenas prácticas, y eso hacemos. Y con respecto a los consumidores, es significativo el uso que hemos hecho de las redes sociales, educando, transmitiendo lo que son los derechos, pero sobre todo también, señores, Proconsumidor todos los días está en la calle en jornadas de educación. Allí donde nos requieren que estamos. A veces lo digo y no lo digo de mala forma,
vamos a los patios que nos invitan a ir. ¿Y por qué digo a los patios? Bueno, porque hay gente que no tienen una junta de vecinos donde no tiene dónde reunirse más que en un patio, y ahí estamos Proconsumidor educando a esas amas de casa, educando a esas a veces madres solteras de cómo hacer que sus compras sean eficientes, de cómo reclamar sus derechos, de lo más mínimo, cuando usted es titular de derecho, decirle qué es lo que es eso en términos prácticos. Directora, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quiero que conversemos no solamente sobre esta labor educativa que realiza Proconsumidor con los proveedores y también con los consumidores, sino también de las labores de monitoreo que ustedes vienen realizando. Vamos a la pausa y retornamos. Continuamos conversando con la directora de Proconsumidor, Anina del Castillo, y antes de la pausa queríamos pues indagar para luego ahora en el retorno que ella nos respondiera sobre las labores no solo de educación que vienen realizando con los proveedores y los consumidores, sino también de los monitoreos para que estos proveedores pues cumplan con todas esas normativas y todas esas enseñanzas que Proconsumidor les facilita. Muchísimas gracias de nuevo por esa pregunta. Mira, el proceso de Proconsumidor implica la revisión de precios. Y en ocasión del Black Friday, desde el mes pasado, estamos monitoreando los precios de los principales productos que son objeto de compra. Básicamente en 3 renglones. El primero es los electrodomésticos, que sin duda alguna históricamente se ha demostrado que es lo que más demanda las personas en esta fecha. El segundo tiene que ver con aparatos telefónicos, computadoras y demás, que es el segundo renglón de ventas, y el tercero de ropa. Pero señores, nos sorprendimos el año pasado que servicios que no nos imaginábamos jamás que se iban a poner en Black Friday se pusieron. Entonces, este año hemos avanzado ya monitoreando los precios de algunos servicios de manera casuística, organizada para tener por lo menos los promedios de los servicios para que cuando le ofrezcan hasta un 60% que a veces ofrecen, no haya la sorpresa desagradable de que te hayan aumentado el precio para bajarlo. Porque es que en Black Friday se ponen en descuento todo. El año pasado también nos sorprendió muchísimo el tema de que el pelo de las mujeres estaba en descuento. El pelo que vende, el pelo que vende. El pelo de descuento. Y tuvimos de verdad muchísimas reclamaciones porque pasaba eso de que le habían subido el precio para después ponerlo en descuento, pero también que había pelo falso. Entonces, lo pongo como un ejemplo para que se vea la dimensión de lo que es que estamos hablando. Estamos hablando de que cada vez más todos los proveedores utilizan esta festividad de manera puntual para atraer los clientes que además tienen la posibilidad pues muy cercana de recibir un ingreso adicional, que es el ingreso del doble sueldo. Antes lo gastábamos en diciembre, ahora lo gastamos antes de. Y aprovecho ese comentario mío para decirle que no lo gastemos, planifiquemos. Claro. La primera recomendación de Proconsumidor es planificar sus compras, porque todo en la vida es importante siempre y cuando nos resuelva una necesidad, no nos cree un problema. El tema de la publicidad engañosa, que hay establecimientos que colocan una publicidad en un periódico o en los medios digitales, las redes sociales. Cuando usted va, por ejemplo, a adquirir un celular marca tal, de tal modelo, le dicen, no, pero se nos terminó, pero mira, tenemos este, que es muy bueno, y le dan a uno las características. Cuando sabemos que ahí hay como un truco. Sí. ¿Ustedes han estado atentos a esta situación? Un mecanismo de atraer clientes para posteriormente hacerle una oferta disuasoria, pero que no le satisface al cliente, o que a veces el cliente ya porque llegó al establecimiento o hizo una fila, ya
termina comprándolo. Pero la noticia que tenemos que llevarle es que usted no está obligado a comprar esa oferta que le hacen en sustitución a la que usted fue a buscar. Claro. Que en casos como eso nos denuncien al establecimiento. Miren, señores, acabamos de multar una línea aérea justamente por eso. Ofreció unos pasajes en unas condiciones y después cuando las personas llegaron, pues resulta que esa oferta que tenía unos precios bastante atractivos no estaban, pero había otras. Eso no se puede, eso es publicidad engañosa. Doctora, pero todo el que se ha montado en un avión sabe que esos precios que pusieron de esos pasajes no es real, que un pasaje no cuesta eso. Bueno. O sea, que como que era muy atractivo, muy bonito, era demasiado bonito para ser verdad. Y yo sé que ustedes, como institución, ustedes actuaron en función. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cómo ustedes pueden regular el tema de las garantías? Wow. ¿Cómo ustedes trabajan en este sentido? Porque uno compra un artículo, tiene una supuesta garantía, el artículo se daña, entonces después la garantía no quiere cubrir el artículo en su totalidad y hay un problema ahí para el que para el que compra el artículo. Te aclaran garantía en piezas y servicios. Simplemente ese artículo nunca sirvió y la empresa por ese año te lo intenta arreglar en vez de buscar la solución definitiva, que si no hay una manera de repararlo de manera efectiva, pues sustituirlo por otro que esté funcionando. Proconsumidor tiene una función, que es una función que la mayoría de la gente a veces antes no conocía mucho, pero que cada día conoce más y usa más, que es la función de conciliación. ¿Qué hacemos en conciliación? Bueno, pues en el caso de que una persona compre, voy a seguirme refiriendo al televisor, a la plancha, y a un vehículo. En el caso de que la persona compre esa televisión, esa plancha, ese vehículo, y el vehículo esté en condiciones inadecuadas, la plancha no le caliente, o el televisor no tenga una imagen nítida como debe de tenerla, usted puede ir a Proconsumidor sin pagar ni un solo centavo, un servicio totalmente gratuito. Usted reclama la garantía de ese bien o puede reclamar que se lo cambien por uno nuevo, que le devuelvan su dinero si es irreparable, o bien que le den un artículo similar o una reducción del precio. O sea, es el consumidor quien tiene el poder de decidir qué debe de hacerse en el caso de un bien que no cumple la función. Y en los casos de que el proveedor de manera voluntaria, que es lo que aspiramos, que no tengan que llegar a Proconsumidor, pero en el caso de que el proveedor no se lo cambie, no se lo arregle adecuadamente, no se lo cambie por otro o no le devuelva su dinero, pues puede ir a Proconsumidor. Todos los meses en Proconsumidor se concilian millones de pesos. Señores, hasta septiembre de este año habíamos conciliado 122 millones de pesos en Proconsumidor, que significa que a una gente que pagó su dinero se le dé un bien que sirva o se le devuelva su dinero. ¿Cuántos proveedores fueron sancionados en lo que va de año? No tengo el dato porque la sanción es muy diversa. Aprovecho para decirle que una sanción puede ser sencillamente una sanción mínima por una publicidad, por ejemplo, engañosa. Pero la publicidad tiene gradaciones, tiene grados. Pero una publicidad mínima, alguna falta mínima, o una observancia, por ejemplo, en el caso de otras violaciones. Y en ocasiones sencillamente mandamos una carta advirtiéndole al proveedor que incumplió con la norma. O sea, y también es una especie de sanción porque empieza con la sanción del establecimiento que hacemos nosotros mismos, que ya lo vamos a considerar como un proveedor incumplidor. Pero en el caso de otras faltas mayores que ameritan sanciones monetarias importantes, también lo hemos tenido en este año. Un número puntual ahora mismo no lo tengo porque son muchos.
Son muchos, como también son muchas las resoluciones que dictamos donde dirimimos conflictos. Por ejemplo, en el caso de que no se llegue a conciliación y que haya una posible falta atribuible al proveedor, pues aplicamos mediante una resolución un mandato. Cámbiale la televisión, arréglele el carro, dele una computadora nueva porque esa nunca sirvió. Y eso son parte de las funciones de Proconsumidor que también están englobadas en las resoluciones que dictamos. ¿Y los proveedores cumplen lo que Proconsumidor establece en cuanto a esas sanciones? Mire, la mayoría de los casos sí. Tengo que ponerlo en dos ámbitos. El primero de la conciliación. El cumplimiento en conciliación es prácticamente un 100%. Y le digo por qué. Porque el acta de conciliación equivale a una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por mandato de nuestra ley y por tanto, en el caso de que el proveedor, después de llegar a un acuerdo, no lo cumpla, sencillamente con una notificación se puede hacer valer esa promesa, porque eso es un título ejecutorio para los que en este tribunal, los que son abogados saben que un título ejecutorio tiene unas condiciones que ya no amerita nada más que la ejecución. En el caso de las resoluciones... que serían las sanciones económicas. Las sanciones económicas o las sanciones dirimiendo un conflicto entre partes, sí van a los tribunales, van al Tribunal Superior Administrativo. Hay proveedores que por muchísimas razones entienden que no van a aceptar la decisión del Proconsumidor y deciden gastar su tiempo y su dinero yendo al TCA. Lo que tengo que decir es que en la mayoría de los casos no ha habido un fallo en contra de la decisión, revocando una decisión del Proconsumidor. Son muchos, ya para finalizar, los proveedores que entienden que no deben pagar y que les dan un poco, le ponen esas trabas a ustedes para cumplir con su función y alargan el proceso. Hay proveedores, pero vuelvo a decirlo, el Tribunal Superior Administrativo y después la Suprema Corte de Justicia tienen una posición firme ya. La Suprema lo ha dicho en innumerables sentencias, las dos cosas, la potestad sancionadora del Proconsumidor, es decir, la potestad para poner una sanción en caso de incumplimiento a nuestras normas y la posibilidad de dirimir conflictos. Y la Suprema lo dijo de manera muy bonita, que quiero referirme a ello. Dijo que una ley sin posibilidad de sanción no es una ley. Y eso es lo que somos, o sea, somos un tribunal con carácter administrativo y por eso tenemos la potestad de que nuestras decisiones se cumplan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a asistir aquí a esta entrevista y necesitamos otro programa. Así se quedaron muchas cosas. Especialmente para yo preguntar, que pude preguntar muy poco. Pero le agradeceríamos que volviera a este espacio porque hay tanto que hablar y tanto que conocer de Proconsumidor que nos distinguiría mucho que vuelva a otra próxima entrega del Tribunal de la Tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Susi, aquí nos despida. Llegamos ya al final de esta entrega. Será hasta mañana cuando este equipo retornará con ustedes a sus pantallas para llevarle otra edición del Tribunal de la Tarde. Bye, bye.